Muy buenas, conversamos con doña Elizabeth Fonseca, ella es exdiputada, fundadora del Partido Acción Ciudadana, por supuesto de las primeras presidentas de esta agrupación, en este repaso histórico que hacemos acerca del nacimiento, surgimiento de los partidos políticos en el país. Doña Elizabeth, gracias por estar con nosotros y cómo recuerda usted esas primeras conversaciones cuando se gestaba el Partido Acción Ciudadana. Buenos días, Danilo. Es un gusto estar en este programa con usted. Mire, voy a ser muy anecdótica porque, como toda la gente sabe, soy historiadora y suelo ser muy formal cuando de ser historiadora se trata. Pero en esta oportunidad voy a narrarle mi propia experiencia, cómo la viví. Ya esto lo he contado en varias ocasiones, pero no está de más contarlo una vez más. En aquella época yo era académica de la Universidad de Costa Rica. Estaba en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible. Formaba parte de lo que se llama en las universidades el Consejo Científico de esa institución. En ese momento era dirigida por don Carlos Quesada Mateo. Y llegué yo a una reunión y me dijo Carlos, ahí arriba, en la segunda planta está Otón Solís. Y le dije, voy a subir un momentito antes de la reunión a saludarlo. Efectivamente llegué, estaba Otón ahí en la computadora, me saludó, nos saludamos y me dijo, me tocó hacia el hombro y me dijo, Elizabeth, le voy a contar algo. Voy a dejar el Partido Liberación Nacional. A mí la confidencia me sorprendió muchísimo. Incluso recuerdo que hasta di un paso atrás porque yo había acompañado a Otón Solís dentro de Liberación Nacional desde 1988, creo que fue, cuando él sacó dentro de Liberación Nacional lo que se llamó el movimiento Mi Voto por un Programa. Entonces le dije, Otón, pero ¿por qué te vas a salir de Liberación si ahí seguramente vas a ser candidato? Y me dijo, no puedo estar más en ese partido. Entonces yo me asombré efectivamente y él me aclaró, pero no me voy a ir para quedarme sentado. Voy a fundar un partido nuevo. ¿Usted me acompaña? Y yo me quedé súper sorprendida y le digo, Otón, eso no es lo mío. Vos sabes bien que lo mío es la academia, no la política. Y me contestó con una frase que no olvidaré nunca. Otón me respondió, porque la gente honesta no se mete en la política está como está. Bueno, aquello para mí fue como a los toros cuando les clavan las banderillas, poco más o menos. Y entonces le dije, bueno, está bien, yo te acompaño, pero eso sí, déjame ayudarte en lo que yo sé hacer. Déjame en la parte de pensamiento, de programa, de gobierno. Y efectivamente así fue. Esa fue mi primera tarea dentro del PAC. Pero de ahí empezamos bueno, yo me metí muy activamente porque los que me conocen saben que cuando me meto en algo, me meto de corazón. Me metí de lleno a empezar a hacer contactos en las universidades públicas, dentro del ámbito en el cual yo me movía. Y para mi sorpresa, yo digo que el país estaba preparado para ese cambio, para esa fuerza. Se había venido preparando con los movimientos sociales como el Combo del ICE.
y en consecuencia fue facilito para mí encontrar quienes se quisieran ir con el nuevo partido. Incluso bajé las gradas del Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible. Les dije a los compañeros de la junta directiva, vieran lo que me acaba de contar Otón Solís, que va a fundar un nuevo partido. Y ahí mismo conseguí las primeras adhesiones, que además han sido de gente muy valiosa. Ahí mismo se nos unieron doña María Eugenia Bossoli, reconocida antropóloga, premio Magón, don Carlos Quesada Mateo, que era el director de ese centro, y así poco a poco fuimos juntando gente. Lo teníamos muy calladito. Al principio era una cosa como bastante discreta, porque todo el mundo sabe que en este país existían los llamados partidos turecas y nosotros queríamos hacer algo grande desde el nacimiento, no ser un tureca que se pliega a los intereses de otros partidos grandes, y queríamos hacerlo bien. Entonces, recuerdo que empezamos por los valores y principios que guiarían nuestra participación en la política. Recuerdo que Otón llevó un borrador, porque no cabe duda, Otón fue el líder indiscutible de la fundación de este partido. Recuerdo las primeras reuniones que hacíamos, algunas eran aquí en mi casa, otras en casa de otra compañera o en donde Otón. Y desde el principio nos propusimos trabajar primero en los valores y principios. Otra gente apoyaba en otras cosas, por eso le digo que lo que les cuento es mi experiencia. Las experiencias de otras personas pueden ser un tanto diferentes. Se redactó el primer estatuto del PAC. Mire, Danilo, yo con mi manía de historiadora guardo todos los papeles. Yo tengo aquí el primer borrador del estatuto, el segundo borrador del estatuto. Tengo todos los borradores del estatuto, las diferentes versiones, etcétera. Y para mí fue realmente una cosa importantísima cuando el 3 de diciembre del año 2000 firmamos el acta notarial que dio nacimiento al Partido Acción Ciudadana. Doña Elizabeth, perdone que me Dígame. interrumpa, ¿y dónde en esta conversación de don Otón y todo lo que usted me ha relatado apareció don Alberto Cañas? ¿O dónde don Otón le dijo que apareció don Alberto Cañas? ¿Dónde estuvo? No, don Alberto Cañas apareció desde el puro inicio, pero él creo que estaba en otro grupo, no le doy seguridad. La gente que se ocupaba de la parte legal, de la redacción de asuntos legales. Tendría yo que revisar esa acta de nacimiento del partido. Yo creo que don Beto sí estaba, pero no lo recuerdo claramente. Ahora, pero don Alberto, me imagino que después, por supuesto, apareció entre los que apoyó don Otón, pero cuando don Otón le compartió esa decisión, ¿supo usted si don Alberto estaba entre sus motores, por así decirlo, para su decisión, o fue una decisión absolutamente personal? Yo pienso que don Alberto estaba, pero eso es el único que se lo podría decir claramente es Otón Solís. Nada más que en este momento él no puede dar declaraciones de tipo político por el puesto que ocupa en el BESI. Y lo que sí les sé decir es que en aquel momento firmamos el acta fundacional 120 personas. Pensábamos que iban a ser muchas menos, pero el entusiasmo era tal que cada persona que llegaba a firmar o que nos había dicho que firmaría llegaba con su esposa o esposo
con sus hijos o hijas, y entonces el grupo se hizo más grande de lo que pensábamos. De manera que ese 3 de diciembre, ahí cerca de la Plaza Roosevelt, nació el Partido Acción Ciudadana. Solo que lo dimos a conocer el 5 de diciembre. El 5 de diciembre fue la presentación en público de esa nueva idea. Doña Elizabeth, dos cositas que me van quedando claras. Cuando la historia dice que el PAC nació en la universidad, de usted lo que me ha relatado es justamente eso. Y nada mejor dicho que nació en un aula universitaria. Así es, el PAC tiene unas grandes raíces en las universidades públicas, en los movimientos sociales que se dieron en aquella época. No sé si usted recuerda, Danilo, una marcha que hubo contra la corrupción organizada por las universidades públicas, que fue enorme, en la cual participó como oradora Sonia Marta Mora. Es decir, se fue creando una efervescencia y una cultura nacional contra la corrupción, que eso fue lo que permitió el nacimiento del Partido Acción Ciudadana, su irrupción exitosa en la vida política nacional, permitió que desde la primera elección en que participó se rompiera el bipartidismo. Entonces, estos son puntos para mí muy importantes que hay que rescatar. Ahora, otro aspecto interesante es, si repasásemos cualquier partido político, sabríamos que todo en la historia ha surgido en un contexto, en lo que usted ha descrito, Así es. precisamente. Pero difícilmente el PAC hubiera podido nacer más con la bandera de la ética con la cual nació, en un contexto en que el país no hubiera ningún escándalo, por así decirlo, a flor de piel entre la ciudadanía. Pero el PAC, con respeto le pregunto, ¿fue más un movimiento, una respuesta a eso que venía, esa descontento ciudadano, o fue realmente una propuesta novedosa, más allá de la ética? Qué buena pregunta, Danilo. Se la voy a responder como yo entiendo la situación. El Partido Acción Ciudadana efectivamente nace como un partido movimiento y simultáneamente, por la seriedad con que asumimos el reto, el compromiso, nació tratando de rescatar lo mejor de la historia costarricense, reconociendo los grandes aportes que a nuestro país habían dado en su momento la socialdemocracia y el socialcristianismo, pero planteándonos problemas realmente nuevos que afectan al mundo de hoy y que en este momento, 20 años después, se ven mucho más claros, como el problema ambiental, el calentamiento global, el cambio climático. Son temas que ya están presentes desde nuestra primera convocatoria, precisamente porque había una gran participación de gente de la academia que estaba al día con los problemas del momento. Yo a estas alturas de la vida en que ya va siendo hora de hacer balances, realmente pienso que se le dio muchísima importancia al tema de la ética porque en aquel momento atrajo a mucha gente. Pero en el contexto actual, con lo que estamos viviendo, yo creo que nos faltó alcance al ver ese problema de la ética. Intuíamos que había problema en los partidos políticos y no intuíamos, teníamos certeza de que había corrupción en los partidos políticos tradicionales. Pero hoy en día yo pienso que la corrupción está arraigada en todo el sistema. Y como decíamos desde entonces, para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y quien se deja corromper. Entonces,
podemos decir que es un mal enraizado en toda la sociedad costarricense y que aunque hicimos, y me cuento yo, grandes esfuerzos para acabar con esa corrupción, la corrupción en muchos casos ganó la partida. Así se lo digo con toda claridad. Ahora, doña Elizabeth, usted me incluye una palabra balance. Permítame entonces que aproveche su doble condición de historiadora y de protagonista dentro de esta historia llamada Partido Acción Ciudadana. Pero han pasado 5 elecciones. Don Otón Solís se presentó a 3, no fue presidente, pero fue el fundador o el principal fundador. Dos protagonistas después, 2 presidentes de este mismo partido lo fueron, pero años después. ¿Cuál es su balance de por qué Don Otón, siendo fundador, siendo en principio la raíz fundamental de este partido, no fue presidente, no tuvo la venia de los costarricenses, la mayoría, pues, y 2 personas a los ya 3 momentos después o 3 aspiraciones posteriores del PAC sí lo fueron, don Luis Guillermo Solís y actualmente el PAC con don Carlos Alvarado. Y ya no sabemos qué pasará en el 2022, tampoco es el futuro, pero sí cómo hace ese balance de qué pasó de 3 veces don Otón no y 2 posteriores sí. Me parece que habría que analizar elección por elección. En la primera en que participó don Otón Solís, 2002, me parece que en ese caso era un partido muy nuevo. Tal vez no teníamos, bueno, hemos trabajado siempre con escasísimos recursos. Recuerden ustedes que una de las ideas del PAC fue siempre, y así lo decía Tom, contar con el apoyo de la gente y no de las grandes billeteras, porque las grandes billeteras que aportan mucho a los partidos políticos después son las que quieren influir en las decisiones que se toman. Por otro lado, me parece muy importante en aquel momento que el PAC sacó, creo que 14 diputados, sí, 14 diputados en esa primera elección, pero que después la fracción se dividió. Hacer un partido político donde la gente piense de una sola manera, donde haya un claro pensamiento, no se hace en pocos años. Hay que tener mucha formación, mucha capacitación, y eso no lo teníamos. Entonces, pues la fracción se dividió, hubo desavenencias internas, y yo después de esa elección le pregunté a una colega que es cientista política, le dije, ¿vos qué pensás? Veníamos cansadísimas después de todo el día de trabajo y me dijo, Eli, es mejor que hayamos perdido en esta ocasión. Los partidos políticos traen consigo como una inercia. Recuerden ustedes que se hablaba del PLUSC, porque se habían venido acercando muchísimo el pensamiento del PLN y del PUSC. En la Asamblea Legislativa, cuando fui diputada, había anécdotas famosas de cómo era la cosa en la época del bipartidismo, porque los proyectos se ponían de acuerdo y pasaban facilísimo. No había una real oposición. El que ganaba hacía que el otro pareciera que se oponía, pero en realidad jalaban muy parejo porque ya las ideas propias del neoliberalismo se estaban instaurando en el país y los dos pensaban prácticamente parecido. En la segunda elección, la disputa fue muy grande, fue contra don Oscar Arias. Y a pesar del apoyo con que contó don Oscar Arias y con el que contaba el PAC, la diferencia fue mínima, fue de centésimas.
con todo el prestigio de don Oscar Arias y con todo el dinero que le metieron a esta campaña y con todos los problemas que nosotros detectamos. En esa época, recuerdo, yo era la secretaria general del PAC y tuvimos que reclamar muchísimas mesas porque había muchas irregularidades. Bueno, eso es un capítulo aparte de la historia. Yo quisiera que algún día volviéramos sobre él, porque hay cosas que revisar indudablemente. Doña Elizabeth, de estos movimientos que ya en los últimos años uno escucha del Partido de Acción Ciudadana, líneas, el movimiento fundacional, todas estas corrientes que uno escucha a lo interno, se gestaron desde el principio del Partido de Acción Ciudadana, el Movimiento Esperanza, todos estos que desde el primer momento ya hubo esas facciones. Le digo porque eso también le ha pasado factura al partido. Entre grupos del propio partido se han atacado ya en busca precisamente en tiempos electorales. Danilo, déjeme concluirle la pregunta anterior porque me faltó la tercera elección. En Disculpe. la tercera elección en que pierde don Otón de nuevo y que hace que se retire de la política, la astucia de don Oscar Arias al ponerle una mujer y empezar a conversar de la primera mujer presidenta fue importantísima para que Otón perdiera por una tercera vez. Que conste, en esto no le quiero restar ningún mérito a doña Laura Chinchilla, por quien siento un gran respeto, pero verdaderamente fue la oponente la que hizo que muchas mujeres de todos los partidos votaran por doña Laura para tener una primera mujer presidenta. Ahora, cuando el partido comenzó, eh, evidentemente no había movimiento dentro del partido. Yo pienso que los movimientos empezaron a surgir después de que Otón abandonó las campañas políticas, porque empezaron a surgir movimientos dentro del propio partido. Ahí acuñamos una frase que para nosotras, y digo nosotras porque aquí me estoy refiriendo a Margarita Bolaños, que también ha hecho un gran trabajo dentro del partido y sigue haciendo. Eh, Acuñamos una frase que nos gusta mucho, que es unidad en la diversidad. Y apelamos a que el partido es un partido democrático con una gran discusión interna, con movimientos internos, pero que una vez que se define un candidato, tenemos todos que apoyar a ese candidato para seguir marcando el camino de este país. Doña Elizabeth, pero usted siente que así ha sido, que realmente cuando el partido, y no lo digo solo por el PAC, los otros partidos tienen esa misma dificultad de unificar luego de las Eso es convenciones. así y eso será siempre así. Eh, Eso justamente es lo que marca la vida de los partidos políticos. Siempre hay en lo interno divergencias, diferencias de pensamiento o de estrategia o de táctica, ¿verdad? De cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y en consecuencia, hay gente que se enoja, unos van, otros vienen, etcétera. En resumen, yo digo lo siguiente, los partidos políticos son, tal y como los hemos conocido, el cauce a través del cual se dirimen las desavenencias políticas. En el momento en que dejan de funcionar, se pasa a otro estado, se pasa o a un sistema autoritario o las cosas dejan de funcionar, los partidos desaparecen, surgen otros nuevos que pueden representar mejor las aspiraciones que la gente tiene en ese momento. Entonces, esa justamente es la dinámica política,
Que conste, Danilo, yo no soy del área de ciencias políticas, yo nada más soy una observadora que en 20 años de activa militancia desde la fundación del PAC ha ido observando y aprendiendo en la práctica de los acontecimientos. Soy una lectora empedernida, siempre estoy leyendo, aquí estoy en mi biblioteca, pero realmente es importante tener esto claro porque los partidos ni son mágicos, ni son eternos, son un instrumento de la democracia. Los partidos políticos son el instrumento para que funcione la democracia tal y como la conocemos hoy, que como dijo Churchill, es el mejor sistema que conocemos, pero no es tan bueno que digamos. Doña Elizabeth, de nuevo, aprovechando su doble condición, ¿qué queda hoy del PAC que se fundó junto a Otón Solís y otras 120 personas? ¿Qué queda hoy del PAC o cómo está hoy frente al PAC de arranque? Algo, por supuesto, acotado, ¿verdad? Porque sería muchísimo para... Pero de Es usted que estuvo en aquella mirada de arranque, ahora, cómo lo ve? En este momento, el PAC está haciendo una profunda revisión. No es lo mismo hablar de lo que es gobernar sin haber gobernado. Una vez pasados 2 gobiernos del PAC, nosotros nos sentimos en la obligación de hacer una revisión de lo actuado. Y de eso se va a ocupar el Congreso Ciudadano que se está organizando. Me parece que es una responsabilidad ineludible de las autoridades del partido y de todos los partidarios reflexionar si aquella ruta que trazamos hubo que abandonarla, en qué puntos, si la hemos seguido. De momento, yo le puedo decir que dentro del partido existe un fuerte movimiento para repasar aquellos principios fundacionales y para ver cuánto hemos avanzado en los diferentes campos de la vida política nacional y por dónde debemos seguir en el futuro. Creo que las precandidaturas actuales y las tendencias que representan, estamos todos en esa tarea. El que crea que en este momento el partido está débil, permítame decirle, está equivocado. El Partido Acción Ciudadana ha sido siempre desde su nacimiento un partido diferente, porque nació como movimiento. No es un partido tradicional. Yo digo que es un partido de transición. Usted dice que se va a aprovechar de mi condición de historiadora. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Los partidos políticos nacieron en el siglo XIX con la democracia liberal. La democracia liberal está en crisis en este momento, no en Costa Rica, en todo el mundo. Y al estar en crisis la democracia liberal, esta crisis toca a los partidos políticos. Antes eran partidos en los que había mayor militancia, la gente se apegaba a un partido. Ahora no, ahora hay volatilidad en los partidos políticos y en cada elección la gente escoge la opción que le parece más adecuada en ese momento. No hay tanto apego a programas, sino que muchas veces es a personas. Y estamos en un momento de gran responsabilidad y de gran debilidad del sistema democrático. Y entonces es importante que la gente tenga conciencia de esto, porque vamos hacia una campaña política verdaderamente diferente, donde las noticias falsas, donde la publicidad
donde otros factores pueden distraer la atención de lo esencial. Y lo esencial debería de ser la oferta programática y quién representa en cada partido los ideales de ese partido. Doña Elizabeth, por supuesto que me encantaría hablar de la parte de la mujer en el caso del Partido de Acción Ciudadana, que hizo cosas antes, incluso que estuvieran obligadas por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, pero en esta breve referencia y su tiempo yo sé que se agota también. Cuando ya don Alberto Cañas se involucró en el Partido de Acción Ciudadana, yo quisiera que leéramos una referencia a él, porque indiscutiblemente los partidos se forman de líderes, se forman de referentes, ¿verdad? ¿Qué constituyó don Alberto Cañas dentro del arranque, dentro de las raíces del PAC? La presencia de don Alberto Cañas fue fundamental, como usted bien ha dicho. Realmente yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar otras personas cuya presencia fue importantísima, como doña Margarita Penón. Es que en primer lugar eran personas que venían de Liberación Nacional, que habían desempeñado papeles muy importantes dentro de ese partido, que se fueron de Liberación Nacional y entonces hacia el PAC. Eso fue muy simbólico de que si líderes de ese calibre se iban del Partido Liberación Nacional, daba a la gente que pensar por qué se están yendo. Entonces, don Alberto fue muy importante. Recordemos que don Alberto también fue presidente del partido en su momento. Incluso don Alberto fue el presidente a quien yo sustituí cuando él renunció. Cuando yo terminé la diputación en mayo del 2010, ahí asumí la presidencia del Partido Acción Ciudadana. Y como usted dice bien, en el Partido Acción Ciudadana el papel de las mujeres ha sido muy importante. La paridad, la equidad de género está, digo yo, en el ADN del Partido Acción Ciudadana. Desde el acta fundacional, ahí aparece la equidad de género. Nos adelantamos a disposiciones legales y del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el tema de la paridad, introduciéndola y obligando a que todas las papeletas tuvieran paridad, pero no paridad como alguna gente en otros partidos la pensaba, que había igual número de mujeres que de hombres, pero los hombres encabezaban las listas y a las mujeres las ponían de relleno en el fondo de la lista. No, en el PAC siempre fue un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Los hombres a veces argumentaban que no habían mujeres, pero ahí estamos las mujeres en el PAC. Ahí estamos dando la batalla constantemente. Este es un partido que lo hemos sostenido mujeres en momentos críticos de su historia. Por ejemplo, cuando Tom dejó de ser el candidato y líder absoluto del partido, ahí estábamos las mujeres sosteniéndolo. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, doña Elizabeth, por este rato con Currículo Electoral de Canal 13. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.